Hermanos, el mismo Señor Jesucristo habló en Juan 17:3. Él orando a Dios, al Padre, a la divinidad, porque Dios es espíritu. Él orando, Él dijo que te conozcan a ti, dirigiéndose al cielo, al único Dios verdadero. Hasta Él mismo enseñó de un único Dios. Amén. Y luego dice y a Jesucristo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, para tener vida eterna, tienes que conocer quién es el Padre y quién es el Hijo. Es importante. Así dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Él como Hijo, como persona, como humano. Entonces, para que tú tengas vida eterna, necesitas conocer al Padre y al Hijo. Entonces, lo primero que quiero mencionar en este momento, ya voy a dar este consejo, unos 20, 30 minutos, algo así, pero ténganlo en mente. Entonces, lo primero que quiero establecer es que en Dios no hay tres espíritus ni tres personas, como enseña mucho. No hay. Que me muestren en la palabra de Dios donde dice eso. No lo dice. Hay muchos argumentos, lo sé, entendemos eso. Y con todo respeto a todos los hermanos que nos escuchan, donde sea que se encuentren, aquí, allá, donde sea, pero con todo respeto voy a enseñar esto. Entonces, ¿qué sucede? No existe. Si Mateo 28:19 habla de Padre, habla de Hijo, habla de Espíritu Santo, eso no significa que son tres personas, o tres dioses, o tres espíritus. No. Son tres principales manifestaciones de Dios, y se lo quiero comprobar. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios, la palabra manifestación es bíblico. Dios se manifestó, se manifestó a Sansón, se manifestó a David. Habla de manifestación, y manifestación es darse a conocer. No quiero entrar en tanta palabra etimológica, yo entiendo, necesito explicarte esto. Entonces, mire, Padre, Hijo, Espíritu Santo, simplemente, hermanos, son títulos que el único Dios utilizó. Padre es un título, como yo tengo título de padre, yo soy padre. Hijo es un título que yo tengo, así tuvo Dios, como hijo, como persona, como humano. Título, hijo, lo tiene usted, porque usted tiene padre, usted es hijo, usted es hija. Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Note muy bien qué dice la Biblia en Efesios 4:30. Efesios 4:30, la Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. ¿El Espíritu Santo de quién es? De Dios. Y luego Mateo 10:20 dice, el Espíritu del Padre. Ahora le voy a preguntar, ¿el Espíritu del Padre es otro que el Padre o es el Padre mismo? Mire, hermano, no tengo que ocultar nada, es sencillo. ¿El Espíritu del Padre es otro que el Padre o es el Padre mismo? Responda. Si yo dijera el Espíritu de Palomo, ¿estoy haciendo de Palomo otra persona y su espíritu otra persona, o es Palomo mismo? Es el mismo. El Espíritu de Omar, ¿mi espíritu es otro y yo, Omar, soy otro? No. El Espíritu del Padre. Entonces, note muy bien, son tres títulos. Dios manifestándose como Padre, creando, como Hijo, redimiendo. O sea, manifestándose el mismo Dios en forma humana. Porque la Biblia dice en Colosenses 1:15, hablando de Jesús, del Hijo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es el aspecto visible del Dios Espíritu, de lo invisible, de lo que no se ve. En otras palabras, Jesucristo es la faz, el rostro, el cuerpo mismo de Dios, el único. No es Dios Hijo que se manifestó en carne, es el Dios único
que se manifestó en carne. Eso es lo que enseña la Biblia. Y se lo quiero comprobar en la palabra de Dios. Lea Isaías 43:10. Dios mismo, hermanos, dijo por boca de Isaías, profetizando su manifestación en carne. Él dijo: vosotros, le dice al pueblo de Israel, son mis testigos. Yo no estoy hablando de los testigos que andan allá y de Rusia. No estoy hablando de los testigos contra Jehová. Estoy hablando de los testigos verdaderos del Dios vivo. Vosotros sois mis testigos. ¿Dice quién? Dice Jehová, dice Dios. Y mi siervo, oiga, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Amén. No es otro. Y el siervo que escogió es la persona de Jesucristo. Por eso la profecía de Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos el cumplimiento en Mateo 1:23, que Emmanuel es traducido Dios con nosotros. Pero ¿quién Dios? El único que existe, porque no hay más de un Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el Hijo es la manifestación visible o en carne de Dios, de Jehová, el único. Ahora, ¿cómo? Pastor, pero ¿cómo? Bueno, ahí te voy a explicar. Colosenses 2:8 y 9 dice: nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, porque en Él habita, no dice que habitó o habitará, tiempo presente, porque en Él, en Jesús, habita una parte de la plenitud. No, todo, léalo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. La versión popular dice: porque todo lo que es Dios se encuentra plenamente en la persona de Jesús. Hermano, el Padre Jehová encarnado en la persona, el Hijo, llamado Hijo en esa persona. Porque, miren, note muy bien, el Padre mismo, que es Dios Espíritu, engendra en el vientre de la Virgen María un cuerpo que no es engendro humano ni voluntad de hombre, sino que el mismo Espíritu eterno, creador, Dios, lo hizo en María para habitarlo en su plenitud. Por eso dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso nosotros entendemos hoy, porque esto es de entender, para que me crean y entiendan, dice que yo mismo soy. Por eso nosotros entendemos hoy que cuando Felipe le pregunta al Señor en Juan 14:8 y 9 y le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta, como que también está confundido Felipe. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Le están preguntando del Padre, dice: y no me has conocido. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Al verme estás viendo al Padre, porque Jesús es la imagen, es el Jehová visible. El invisible Dios se hizo visible en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue anunciado el Dios invisible. En el Nuevo Testamento fue revelado, se manifestó en carne. Dios caminó entre la gente hace 2000 años atrás. Por eso los demonios se sujetaban a Él, porque es todo Dios habitando en Jesucristo. Así es. Entonces, lo que hay en Dios, mire eso, es una divinidad, Padre, y una humanidad, Hijo. Se funden la divinidad y la humanidad, pero no confunden. Por eso Jesús dice: yo y el Padre. No dijo que eran dos ni tres, dijo: uno somos.
¿Por qué? ¿Por qué dice uno? Dice, yo y el Padre, uno, singular. Luego dice, somos. No hay como una aparente contradicción ahí. Primero dice, yo y el Padre, uno. Luego dice, somos. Somos como que hay dos. Uno como que es singular. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bíblicamente, desde el punto de vista unicitario, se interpreta: uno es un ser y somos con dos naturalezas. Jesucristo es verdadero hombre, todas las iglesias saben eso, evangélicas, y es verdadero Dios. Mire qué dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, mire eso, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso, en la divinidad solamente hay un espíritu. No hay dos espíritus. Ahora, es un poco confuso eso. Eso es estudiarlo, viene con revelación. El verdadero hombre Jesucristo tuvo un espíritu humano. Si tú leyeras, por ejemplo, Juan 19:30, cuando Jesús muere en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La humanidad, él como humano, lógicamente es humano, el lado humano de Jesús, y como maestro tenía que darnos a conocer cómo se adora, cómo se sirve a Dios. Entonces dice allá, entregó el espíritu. Mire esto, ese espíritu que entregó Jesús en la cruz, véalo, está escrito con E minúscula. Y también 23:47 de Lucas, así dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, recibe mi espíritu, y entregó el espíritu. E minúscula, es el espíritu humano de Jesús. Pero hay un espíritu divino. Su espíritu divino es la deidad, es el Padre, es Dios mismo. Por eso él dice: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces es importante. Yo no estoy mintiendo ni me voy a contradecir. Puedes hacerme preguntas después si quieres, porque la verdad siento que estoy entrenado un poquito más que algunas personas sobre la unicidad, sobre quién es Dios. Mire, el primer pasaje que leímos de Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ese pasaje está diciendo que Dios uno es. ¿Cierto o no es cierto? Porque Jehová es Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiere decir que ese pasaje está diciendo que Dios uno es. ¿Cierto? Y en Juan 4:24 dice que Dios, ese Dios uno es espíritu. Y entonces solo hay un espíritu en Dios. Más claro, ni que bici. Tanati, ¿cómo tanati? Hasta hoy te vaya a hacerlo. Tanati, ¿cómo tanati? ¿Cómo tanati que vete su mi papá? Así hacía mi papá cuando no entendemos las cosas. Tanati, ¿cómo? Sí, pero le veía no tipo 21 de chamán, pero veía. Pero no voy a pegar a alguien allá. Solo estoy diciendo, ¿lo entiendes, hermano? ¿Entiendes? Está claro. Dice en Deuteronomio que Dios uno es. Y en Juan 4:24 Dios es espíritu. Entonces, si uno es Dios y es espíritu Dios, un espíritu, Tushkabim. Y esto es Biblia. Es Biblia. Nada de argumento, de nada de eso. Ahí está. Entonces, hermanos, cuando alguien entiende esto, oiga, de que Dios se manifestó en carne, oiga bien esto, pero el único Dios, entonces entiende el misterio de Mateo 28:19 y entiende que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesucristo. Un último comentario para que entiendas. En Juan 1:1, busquen en la Biblia, Juan 1:1. Búsquenlo por favor, Juan 1:1.
Evangelio de Juan 1:1. ¿Qué dice ahí? En el principio. También te va a arrojar luz esto, hermano. Principio. Juan 1:1, ¿qué ¿Qué dice? será? Era A Dios. ver, alguien, ¿ya lo tienen todos? Diga amén el que ya lo buscó. Pero son pocos que tienen Biblia entonces, o pocos lo están buscando. Diga amén el que ya lo buscó. Miren, ¿qué dice ahí? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, así de sencillo te lo voy a explicar. Bíblicamente el verbo, desde un principio, ¿quién era el verbo? Bíblicamente en un principio, como dice el texto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿El verbo qué era en el principio? La voz. Dígalo, Dios. Dígalo. No estoy hablando de interpretación, porque el verbo es la expresión, la palabra y... Ok, bueno, la palabra de Dios. Bueno, entonces, en el principio, ¿qué es? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si el verbo era Dios, ¿pero quién Dios? Dios Hijo Jehová. es Dios el único. Porque mire, hermano, busque la Biblia, por favor. Eso le quiero decir a usted. Busque la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, o como dice ya, de Génesis hasta los mapas. Vas a ver que ningún pasaje habla de Dios Hijo. Siempre habla del Hijo de Dios. Nunca habla la palabra de Dios de ellos. Nunca habla la palabra de Dios de que ellos o otros. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. La Biblia dice: ved ahora, dice Jehová, que yo soy y no hay dioses conmigo. Él lo dijo desde el cielo, inspirando a Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dios dice: no hay dioses conmigo. Quiere decir que estando en su trono, Él dice: no hay dioses conmigo. No hay uno aquí ni uno allá. Él es único. ¿Entienden? No hay dioses, no hay semejante como Él. Entonces Dios se manifestó y luego dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado del Espíritu, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién? Dios. El que se encarnó es el mismo que subió al cielo, ahora con un cuerpo glorificado, ahora ya personificado. O sea que Dios llegó a ser lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que era de por sí. Él llegó a ser lo que nunca había sido. ¿Qué es lo que no había hecho Dios? Encarnarse. Ahora escuche, si en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, mire bien eso. El verso 14 de ese capítulo 1, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Si en el verso 1 dice que el verbo era Dios, ¿y quién Dios? El único. Entonces en el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne así? ¿Quién se hizo carne? A ver, grítelo. ¿Qué? Dios. Ahora, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es que el verbo es la palabra. Jesús, muchos cuando leen ese pasaje, inmediatamente, sin ubicarse a los tiempos y tomar los tiempos, dicen: Jesús es el verbo, y tienen verdad, es verdad lo que dicen, pero como no se ubica en el tiempo, ahí viene la confusión. Porque entienda lo que le voy a decir, entiéndalo muy bien, cáptelo, pertenece, ahí se lo voy a decir. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Si el verbo, en el verso 14 dice: aquel verbo fue hecho carne, y el verbo era Dios, el que fue hecho carne es Dios. Entonces, miren, antes que el verbo, que era Dios, antes de encarnarse, según el verso 14, óigalo bien, no era hijo, ni era Jesús, era Dios. ¿Quién Dios? Jehová de los ejércitos. Después de la encarnación, hermano, después del verso 14, entonces se comienza a ver a ese Dios como Jesús, como unigénito hijo. Ahí lo dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Como el unigénito vino como hijo, ahora con su nombre Jesús, venido del cielo. ¿Quién?
el Dios que se encarnó. No sé si me estoy explicando. El verbo antes de encarnarse no se llama Jesús ni era Jesús. Era Dios el verbo. ¿Y qué Dios el único? Después de la encarnación se comenzó a hablarlo como hijo, como Jesús. Por eso, ahora cuando tú digas que Jesús es el verbo, automáticamente tú debes admitir que Él es Dios y no otro Dios, sino el mismo Dios. ¿Está nada? ¿Está entendido entonces? Entonces, hermano, esa es la conclusión de mucha gente. Entonces, cuando entendemos que Jesucristo tiene título de Padre, en Isaías 9:6 dice la Biblia desde el punto de vista profético, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesucristo, ahí está. Lo tengo escrito ahí, desde de niño, cuando fue profetizado por Isaías, dice que llamará su nombre Padre eterno. Ahí está. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Acaso Jesús es otro Dios? ¿Es otro Padre? ¿Podemos tener dos Padres eternos? Mire eso, tiene título de Padre. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. ¿Pero quién Señor? 2 Corintios 4:5 dice la Biblia: porque no nos predicamos a nosotros mismos como no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y Él también tiene título de hijo, porque el ángel le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es engendrado de ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Tiene título de hijo Jesús, título de padre, título de espíritu. Entonces, hermano, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Para entender Mateo 28:19, quiero que lo captes. Para entender Mateo 28:19, cuando Jesús dijo: id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que hacer unas preguntas. Número uno: ¿a quiénes mandó Jesús a que hagan discípulos y que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los 11 apóstoles, porque Judas ya se había ahorcado, aunque buscaron su sucesor Matías, pero a los 11 dice allá, 28:16 al 19. Ahí está. Entonces a los 11 apóstoles y discípulos. Ahora, otra pregunta: ¿dónde puedo ver si estos apóstoles obedecieron a Jesús o no lo obedecieron? ¿Dónde? El único libro que nos da información si ellos obedecieron es el libro de los Hechos. Y abrimos el libro de los Hechos. Después que viene el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro se para en el 2:14 de Hechos y comienza a dar el sermón. Y en el verso 36 aplica la palabra y le dice: sepa pues ciertísimamente en toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y se compungen de corazón la gente. Y entonces detienen a Pedro y le preguntan: varones, le dicen a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, 10 días apenas que había recibido Mateo 28:19, y él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Otra pregunta: ¿por qué Pedro no les dijo arrepiéntese y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Muchos dicen: Pedro se equivocó, Pedro es hombre, Pedro es aquí. Pero miren, señores y señoras, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque Jesús le dijo a los apóstoles, 16:13 de Juan: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y cuando Pedro declara, Hechos 2:38, acababa de recibir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Decir que Pedro se equivocó o se confundió es como decir que lo estaba usando un espíritu de error. Pero Pedro no fue usado por un espíritu de error, sino que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que lo había llenado en ese momento, le estaba inspirando y revelando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre sobre todo nombre. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos: el nombre de Jesucristo. Amén. Así es.
Esa es la interpretación correcta. Ahora, hay otro argumento. No, es que el bautismo de Hechos 2:38 es un bautismo que solamente fue dado para los judíos, porque ellos no habían aceptado a Jesús. Eso, hermano, perdóneme. Si usted está aquí escuchando la primera vez esta exposición bíblica, investíguelo más. Eso es una mentira, no es verdad eso que enseñan allá. Te voy a decir por qué. Mateo 28:19. La gran comisión de ir a todas las naciones a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, a todas las naciones. Si decimos que Hechos 2:38 es una equivocación de Pedro, o está mal lo que hizo Pedro, o podemos comentar de esta manera, entonces Pedro desobedeció a Jesús porque le dijeron a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautiza a una nación en otro nombre. Ahí podemos decir, Pedro falló, entonces inventó otro bautismo Pedro, cuando la Biblia dice que solamente hay un bautismo. Efesios 4:5. Entonces escuche muy bien esto. A lo que voy es esto, mi hermano. Mateo 28:19 es la gran comisión. Su contexto es Marcos 16, 15 y 16. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. Es el texto paralelo. Pero se pasa por alto Lucas 24:47. Eso, hermano, cuando yo le muestro a esas personas, no buscan qué decir. Porque miren lo que dice el Señor mismo, relacionado con Marcos 16, 15 y 16 y Mateo 28, 19 al 20. Es el texto, es el evangelio sinóptico que le llaman muchos. Escuche esto. Jesús le dijo a los apóstoles, y que se predicase. Veanlo allá, 24:47 de Lucas. Y que se predicase en su nombre. El 46 dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, según las Escrituras. Y luego dice, y que se predicase en su nombre, palabra de Jesús, y que se predicase en su nombre del Cristo que padeció y resucitó, el arrepentimiento. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Pedro y los apóstoles fueron tan precisos de cumplir esa orden, porque Pedro en Hechos 2:38 enseñó cómo se podía obtener perdón de pecados. Es arrepentimiento y bautismo en el nombre del Señor Jesús, justamente como Jesús le había dicho. Es en todas las naciones la predicación en su nombre y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el perdón de pecados, Hechos 2:38 dice que es en el nombre de Jesucristo. Qué tremendo eso. Y no estoy usando nada de argumento, es Biblia lo que te estoy diciendo. Entonces no es solamente para judíos. No solamente para judíos, es para todas las naciones. Desde ese mandamiento, lo que pasa, todo aquel que es bautizado, solo repitiendo los títulos de te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, hermano, fue bautizado igualito como la Iglesia Católica. Solo que la diferencia es muchas años. Porque la Iglesia Católica así bautiza a los niños. Los sacerdotes así bautizan. Solo que la diferencia es un poquito de agua. Entonces nosotros no tenemos nada que tener de la Iglesia Católica, sino que del pentecostalismo de Hechos 2:38. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vamos a ponernos de pie en este momento. ¿Cuál es el nombre de Cristo? ¿Cuál es el nombre de Cristo? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Ahí está. Entonces, si no se invoca el nombre sobre ti en el bautismo, el enemigo se te roba la bendición, le roba la bendición al ministro de la invocación del nombre sobre ti para que te salves. Bautizarse no en el nombre de Jesucristo es como tener un bautismo cualquiera. Donde sea, ahí está de los mormones, ahí está el de la aspersión, este de los niños, ahí está. Pero mire, una pregunta que siempre hago, busquen en la Biblia, estoy terminando. Primera de Pedro 3:21. Dice ahí, el bautismo que corresponde a esto, ahora, no quites la S, nos salva. Ahora la pregunta que le hago a todo mundo, ¿de qué bautismo escribió Pedro? Y muchos dicen, el bautismo de niños, el bautismo de aspersión, el bautismo repitiendo los títulos del Padre y Espíritu Santo. Entonces Pedro es hipócrita,
Entonces no confiamos en los escritos de Pedro, porque aplicó una cosa, enseñó otra cosa y luego escribió otra cosa. Es como que me bauticen aquí en el nombre de Jesucristo y luego te comienza a predicar otra cosa. Bautismo de... No, ese bautismo de que escribió Pedro es sencillo, hermano. Es el bautismo de que él aplicó en Hechos 2:38. Es el bautismo del nombre de Jesucristo. Porque Pedro, si no hiciera eso, sería un hipócrita y no podemos, sería falso y no podemos confiar en sus escritos. Pero él escribió de un bautismo que él aplicó en su vida y en su ministerio. Él predicó lo que él escribió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Más claro no te lo puedo explicar. Ahora, yo le pregunto a los que son de la iglesia Pentecostés, les pregunto, ¿cómo fueron bautizados los primeros pentecosteses, hermano? Les digo, ¿cómo fueron bautizados los primeros pentecosteses de la Biblia? Hechos capítulo, ahí el día de Pentecostés. En el nombre de Jesucristo. Esos son los originales pentecosteses. ¿Por qué cambiaste la doctrina usted? Ah, sí, ¿verdad? Y entonces reciben la revelación y son bautizados en el nombre que es sobre todo el nombre. Un aplauso para el Señor Jesucristo. A otro les digo, mire hermano, si tú vivieras en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de la ascensión de Jesús a los cielos, y llegaras a creer en Dios, ¿en dónde te congregarías? ¿En los saduceos, fariseos, herodianos, helenitas o los piadosos o con los apóstoles? Con la iglesia de los apóstoles. Pues papito, mamita, ellos te hubieran bautizado en el nombre de Jesús, porque todos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, de Jesús, porque es el nombre que salva, es el nombre que perdona pecados, es el nombre del cual los demonios tiemblan, es el nombre que los enfermos son sanados y los demonios son echados, es el nombre que es sobre todo nombre. Oh, hermano, se siente la presencia de Dios. Hermano, hermana, ya enseñé de un solo Dios. Cuando tú entiendes que Dios se manifestó en carne, incluso allá en Apocalipsis 4:2 dice que Juan vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y fíjense los escritos de Juan capítulo 5 verso 7 de primera de Juan, de su carta. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si realmente son 3, entonces Juan se está contradiciendo, porque él escribe Apocalipsis, él ve a uno sentado en el trono. Pero Juan nunca dijo que 3 son los que están en los cielos, sino 3 son los que dan testimonio en los cielos. Es Dios Padre dando testimonio con su palabra, el Verbo, mediante su Espíritu Santo. La inspiración. Esa es la interpretación correcta de ese pasaje.